Bueno, me presento. Mi nombre es Ulises Allende y a continuación voy a exponer el texto que se me ha sido asignado. Eh, el autor es Zygmunt Bauman, pensando sociológicamente. Bueno, en el siguiente texto a exponer, Bauman reflexiona sobre diferentes tipos de pensamientos que refieren sobre cómo se piensa y practica la sociología, trayendo diversas comparaciones y definiciones para que podamos entender un poquito más acerca del tema. A su vez presenta cualidades y distinciones que nos ayudan a mostrar los diferentes aspectos de la vida en su cotidianidad y las formas de interpretar esos mismos. Bueno, la relación entre palabra y objeto. Esto es uno de los temas que abarca el autor. Sabemos que las palabras representan objetos como tal y ya sean animales o demás. Al tener este conocimiento ya es más fácil saber en qué momento y condiciones usar esta palabra. De igual manera, esa respuesta nos refiere solamente al aspecto del objeto en cuestión. La única forma de diferenciarlo es conociendo sus diferencias por medio de una investigación profunda. Lo mismo sucede con la sociología. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, de manera automática le otorgamos un significado o una fuente de conocimiento, pero esto solo es superficial. Para romper esa diferencia entre la relación de la palabra sociología, lo que nosotros consideramos como sociología, eh, con lo que verdaderamente representa, debemos ir más allá y reformular ciertas preguntas. Bueno, uno de los siguientes temas que abarca es ¿qué es el mundo humano en sí mismo? Bueno, antes de que fuera dividido en política, sociología o historia, esta concepción del mundo no fue descubierta por experiencia propia, ya que no basamos nuestra existencia, el ahora, en diferentes ramas de investigación, como por ejemplo el ejemplo que, que presenta Bauman, que dice, no pasamos de la antropología a la sociología cuando viajamos de Inglaterra. Pero sí podemos separar estos dominios en experiencias y aprendizajes. Sin embargo, justamente esto refleja que no conocemos el mundo, sino que actuamos según los distintos tipos de adoctrinamientos que nos han impuesto desde la educación. Al dividir el mundo en estos dominios, inconscientemente ponemos en práctica todo aquello que fue inculcado. No conocemos al mundo como tal, simplemente tenemos una imagen, una noción impuesta de lo que es el mundo, lo que podría ser el mundo en cuestión. Bueno, uno de los siguientes temas, ¿en qué difieren las prácticas de la rama de estudio? Bueno, ciertamente la brecha es muy estrecha, ya que básicamente la diferencia es nula. Eh, Todas siguen una serie de reglas y procedimientos, como por ejemplo en el momento de reunir hechos. Para reunir hechos se aseguran de que sean verosímiles y 100% confiables. Y otro, por ejemplo, en el momento de formular propuestas, tratan de ser claros y concisos para que no haya complicaciones en el momento de entenderlo. Básicamente, todas tratan de cumplir con las expectativas de manera responsable. Esto también implica que deberán estar preparadas para ser criticadas o contradecidas, ya que esto es algo de esperarse. Siempre va a existir un cierto porcentaje que no comparta o no esté de acuerdo con determinados argumentos y refuten en su contra o critique. Incluso deben estar preparadas para retractarse de sus afirmaciones.
Bueno, otro tema a abarcar es el sentido común y la sociología. En el texto, Bauman presenta una comparación entre sociólogos y astrónomos como modo de ejemplo para entender. Los objetos que estos astrónomos estudian se encuentran completamente libres de etiquetas. Son fenómenos limpios, por así decir. Incluso la sociedad espera a que ellos clasifiquen estos sucesos u objetos desconocidos. A diferencia de los sociólogos, toda interacción con la humanidad ya ha sido clasificada, quizás de manera pobre, pero al fin y al cabo todo posee una definición y es aceptada por la interpretación de las personas. Como dijo Bauman, antes de empezar a observarse a ellos mismos, acá haciendo referencia a los sociólogos, fueron objeto del sentido común. Con esto yo considero que se refiere a que los sociólogos se ven obligados a interactuar con estas definiciones y objetos otorgados por el sentido común de las personas. Me refiero a que no tienen manera de estudiar algo que no haya sido clasificado anteriormente. Por lo tanto, la sociología se encuentra relacionada con el sentido común por todas estas razones. Bueno, sin embargo, para darle una noción de interdependencia o identidad a la sociología, es necesario resaltar ciertas diferencias. Algunas de ellas pueden ser que la sociología intenta abstenerse a las rigurosas reglas del discurso responsable, el cual se considera en sí un atributo de la ciencia. Una de estas reglas, por ejemplo, puede ser que los sociólogos, deben abstenerse de formular ideas que solo se sustentan en sus creencias, por más personales importantes que sean para la persona. Otra de esas reglas también exige que el procedimiento que llevó a cabo esté dispuesto a un examen público e ilimitado. Con esto se refiere a que básicamente invita a todo el mundo a llevar a cabo el mismo proceso, el mismo procedimiento de investigación y demostrar que las conclusiones son erróneas si así fuese el caso, entre otras reglas más. Otra diferencia que podemos hallar tiene que ver con el tamaño del campo que se extrae el material para el juicio. Generalmente en este ámbito no se observan más allá de la cotidianidad de sus vidas. Su vida personal y los diversos problemas que afrontan el sociólogo en su día a día. Para ir más allá de eso, de lo cotidiano, se necesita comparar con otras experiencias individuales. Como resultado de esto, es necesario que adopten una perspectiva amplia. Bueno, y finalmente, para concluir, luego de este análisis, pudimos observar los distintos enfoques que presenta la sociología y el pensamiento sociológico, analizando lo que puede haber ocurrido en una sociedad. Pudimos establecer las diferencias y similitudes que existen entre sentido común y sociología, comprendiendo el ámbito que abarca cada una de ellas. Por otro lado, también pudimos determinar que la sociología tiene varias perspectivas y maneras de interpretación. En la mayoría de los casos, el mayor objeto de estudio de la sociología es la cotidianidad y generalidad de las acciones de las personas
y la manera en que éstas se relacionan. Esto también puede tener un efecto negativo, ya que cuando una persona se encuentra tanto tiempo en la comodidad de la cotidianidad, dejan de cuestionar y aceptan lo que es considerado por la mayoría como correcto. En sí, la sociología es una herramienta que nos ayuda a visualizar el mundo desde diversos aspectos. De esta manera permite romper ciertas barreras impuestas por la misma sociedad e ir destapándolas y aceptándolas a medida que nos relacionamos. Podríamos decir que la sociología y pensar sociológicamente ayuda a flexibilizar la comprensión de ciertos aspectos y aliviar esa opresión, por así decir. Bueno,